Paz a todos los que se reúnen en este momento sagrado. Que la luz divina ilumine sus corazones y que sus almas encuentren descanso en estas palabras antiguas que resuenan a través del tiempo. Hermanos y hermanas, amigos del Espíritu, busquen un lugar tranquilo, respiren hondo y permitan que sus preocupaciones se desvanezcan como el humo en el viento. Estamos aquí juntos para compartir una historia que ha viajado por generaciones, una historia que habla de fe, de amor y de un corazón que supo mantenerse fiel, incluso en medio de las tormentas más oscuras de la vida. Cierren los ojos por un momento. Sientan el peso del día que se va, las cargas que han llevado sobre sus hombros. Ahora, poco a poco, dejen que todo eso se aleje. Porque esta noche, en este espacio sagrado de palabras y memoria, vamos a caminar juntos por los senderos polvorientos de una tierra antigua. Vamos a conocer a una mujer extraordinaria cuya vida nos enseña verdades eternas sobre lo que significa tener un corazón verdaderamente fiel. Que sus oídos estén abiertos, que sus corazones estén receptivos y que el Espíritu de la verdad nos acompañe en este viaje a través del tiempo y la memoria. La fuente de la fidelidad. Proverbios 31:10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El sol de Mesopotamia caía como un manto dorado sobre las tierras de Harán, pintando de tonos ámbar y carmesí las colinas que rodeaban la ciudad. Era esa hora mágica del día cuando el calor sofocante comienza a ceder y la vida parece despertar de nuevo después de la siesta obligada del mediodía. Los pastores empezaban a reunir sus rebaños, las mujeres salían de sus casas con cántaros sobre la cabeza, y el bullicio característico de las horas frescas llenaba las calles estrechas y polvorientas de aquel poblado que había visto pasar tantas generaciones. En medio de este paisaje milenario, una joven caminaba con paso decidido hacia el pozo que se encontraba en las afueras de la ciudad. Su nombre era Rebeca, y aunque apenas había vivido unos pocos años en esta tierra, su presencia ya era conocida por todos los habitantes del lugar. No porque fuera particularmente hermosa, aunque ciertamente lo era, con esos ojos oscuros que brillaban como estrellas en la noche y ese cabello negro que caía en ondas suaves sobre sus hombros. No, Rebeca era conocida por algo mucho más profundo, por algo que no se podía ver con los ojos del cuerpo, pero que todos podían sentir en su presencia. Tenía un corazón diferente. Su familia era respetada en la región. Su abuelo, Nacor, hermano del gran Abraham, había establecido su hogar en estas tierras fértiles junto al río. Su padre, Betuel, era un hombre justo y próspero, conocido por su hospitalidad y su sabiduría en los asuntos de la comunidad. Pero era su madre quien había moldeado el carácter de Rebeca, enseñándole desde pequeña que la verdadera riqueza no se encontraba en los rebaños numerosos ni en las tiendas llenas de grano, sino en un corazón que supiera dar sin esperar recibir, amar sin condiciones y mantenerse fiel a los principios divinos incluso cuando todo el mundo pareciera ir en dirección contraria. Rebeca cargaba su cántaro de barro cocido, uno de esos recipientes que las mujeres de la región usaban desde tiempos inmemoriales, decorado con patrones geométricos simples pero elegantes. El peso familiar del cántaro vacío ya era considerable, pero ella lo llevaba con la gracia natural de quien ha realizado esta tarea miles de veces. Mientras caminaba, sus sandalias levantaban pequeñas nubes de polvo fino que brillaban como oro molido bajo los rayos oblicuos del sol poniente. El pozo de Harán no era simplemente un agujero en la tierra del cual brotaba agua. Era el corazón social de la comunidad, el lugar donde las historias se compartían, donde los noviazgos comenzaban con miradas furtivas, donde las ancianas aconsejaban a las jóvenes sobre los misterios del matrimonio y la maternidad. Era un lugar sagrado, en cierto sentido, porque sin ese agua
no habría vida, no habría rebaños, no habría futuro. Los hombres que habían cavado ese pozo generaciones atrás habían dejado un legado que trascendía la simple ingeniería. Habían creado un espacio de encuentro, un punto de conexión entre el cielo que enviaba la lluvia y la tierra que la guardaba en sus entrañas. Cuando Rebeca llegó al pozo ese atardecer particular, notó algo inusual. Había un extraño sentado junto al brocal, un hombre mayor con la vestimenta de quien ha viajado largas distancias. Su túnica estaba cubierta de polvo del camino, pero la calidad de la tela y los bordados en los bordes hablaban de riqueza y posición. A su lado, descansando en la sombra escasa que ofrecían algunos árboles cercanos, había una caravana de camellos cargados con bultos y sacos. Eran animales magníficos, bien cuidados, con sus jorobas llenas indicando que no habían pasado hambre ni sed en mucho tiempo. El hombre, cuyo nombre era Eliezer, aunque Rebeca aún no lo sabía, miraba hacia el horizonte con expresión de intensa concentración, como si estuviera esperando algo o alguien específico. Sus labios se movían en silencio, y Rebeca, con su sensibilidad natural para las cosas del espíritu, reconoció inmediatamente que estaba orando. Había algo en la postura de ese hombre, en la forma en que sus manos descansaban sobre sus rodillas, con las palmas hacia arriba, en actitud de súplica, que la conmovió profundamente. Durante toda su joven vida, Rebeca había observado a muchas personas orar. Había visto a su padre ofrecer sacrificios en el altar familiar. Había escuchado a su madre invocar bendiciones sobre la casa y los campos. Pero había algo diferente en la oración de este extraño. Había una intensidad, una urgencia, una fe tan palpable que casi se podía tocar con las manos. Era como si ese hombre estuviera manteniendo una conversación real con alguien invisible, pero absolutamente presente. Rebeca sintió algo extraño en su corazón en ese momento, una especie de cosquilleo, una sensación que no podía explicar con palabras, pero que la llenaba de una emoción que era parte expectativa y parte reverencia. Sin saber por qué, aminoró el paso mientras se acercaba al pozo, como si supiera instintivamente que estaba a punto de encontrarse con su destino, aunque su mente consciente aún no había procesado esa información. El dilema que Rebeca había estado cargando en su corazón durante los últimos meses no era evidente para los observadores casuales. Para cualquiera que la viera caminar por las calles de Harán, con su sonrisa amable y su disposición siempre servicial, ella era simplemente una joven feliz y bien adaptada. Pero Rebeca había estado luchando internamente con preguntas que no tenía el valor de expresar en voz alta. Preguntas sobre su futuro, sobre el propósito de su vida, sobre si habría algo más grande esperándola, más allá de los límites conocidos de su existencia cotidiana. Había empezado a sentir este desasosiego unos meses atrás, cuando una de sus amigas de la infancia se había casado con un comerciante de la ciudad. La boda había sido hermosa, con todos los rituales tradicionales, la música, los bailes, las bendiciones de los ancianos. Pero Rebeca había notado algo en los ojos de su amiga, una especie de resignación, una aceptación pasiva de un futuro que había sido decidido por otros. Su amiga se casaba con un buen hombre, eso era cierto, un hombre trabajador y honesto que le daría una vida cómoda, pero no había chispa, no había esa conexión profunda que Rebeca había oído a su abuela describir cuando hablaba de su propio matrimonio. El amor verdadero, le había dicho su abuela en una de esas conversaciones nocturnas que las mujeres comparten cuando los hombres están dormidos y las estrellas brillan con particular intensidad. No es solo una cuestión del corazón que late más rápido cuando ves a alguien, eso es emoción, y las emociones van y vienen como las estaciones. El amor verdadero es una decisión del alma, es elegir cada día ser fiel, servir, dar lo mejor de ti mismo incluso cuando es difícil. Es encontrar a alguien
con quien puedas caminar hacia la luz, alguien que comparta tu visión de lo que es importante en la vida. Esas palabras habían quedado grabadas en el corazón de Rebeca como letras cinceladas en piedra, y desde entonces había estado orando en secreto, pidiéndole al Dios de sus padres que si existía un hombre así para ella, un hombre con quien pudiera compartir no solo la cama y la mesa, sino también los sueños y la fe, que Él se lo enviara. No pedía riquezas, no pedía una vida fácil, solo pedía la oportunidad de amar de verdad y ser amada con esa misma profundidad. Mientras Rebeca se acercaba al pozo, Eliezer levantó la vista y sus ojos se encontraron. Fue un momento breve pero cargado de significado, uno de esos instantes en los que el tiempo parece detenerse y el universo contiene la respiración. Eliezer vio en los ojos de la joven algo que lo hizo enderezarse inmediatamente, una claridad, una bondad que brillaba desde dentro. Y Rebeca vio en los ojos del anciano una bondad similar, pero también algo más. Vio sabiduría, vio décadas de experiencia caminando con Dios, vio la respuesta a una pregunta que ni siquiera sabía que había formulado. «La paz sea contigo, hija», dijo Eliezer con voz suave pero firme, usando las palabras tradicionales de saludo que se intercambiaban en aquellas tierras. «Y contigo sea la paz», respondió Rebeca, inclinando levemente la cabeza en señal de respeto. Su voz tenía esa cualidad musical que algunas personas poseen naturalmente, una melodía inherente que hacía que incluso las palabras más simples sonaran como una canción. Eliezer observó cómo la joven se acercaba al pozo con movimientos eficientes y practicados. Había algo en su manera de moverse, una combinación de gracia y propósito, que le recordó las palabras de la oración que acababa de terminar. «Oh Señor», había suplicado apenas momentos antes, «Dios de mi señor Abraham, dame hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los hombres de esta ciudad salen a sacar agua. Sea pues que la joven a quien yo dijere, baja tu cántaro para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac». Era una oración específica, algunos dirían que incluso atrevida en su especificidad. Eliezer había viajado cientos de kilómetros desde Canaán con una misión aparentemente imposible: encontrar una esposa digna para Isaac, el hijo de su amo Abraham, el hijo de la promesa, el heredero de todas las bendiciones que Dios había jurado dar a la descendencia de Abraham. No podía ser cualquier mujer. Tenía que ser alguien especial, alguien cuyo corazón reflejara los valores que Abraham había dedicado su vida entera a establecer y preservar. Abraham había sido muy claro en sus instrucciones: «No tomarás mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos», le había dicho con voz grave pero amorosa, «sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac». El anciano patriarca había puesto su mano arrugada sobre el hombro de Eliezer y había añadido: «El Señor, Dios del cielo, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo». La responsabilidad que pesaba sobre los hombros de Eliezer era inmensa. No era simplemente cuestión de encontrar una mujer hermosa o de buena familia. Necesitaba encontrar a alguien cuyo carácter, cuya fe, cuyo corazón mismo estuviera alineado con el propósito divino que Abraham había abrazado cuando dejó Ur de los Caldeos tantos años atrás. Necesitaba encontrar a alguien dispuesto a dejar todo lo conocido por amor a un hombre que nunca había visto, guiada únicamente por la fe en el Dios que había llamado a Abraham a ser padre de multitudes. Durante todo el viaje desde Canaán,
Eliezer había meditado sobre cómo reconocería a esa mujer cuando la encontrara. Las características físicas eran lo de menos. La belleza se desvanece con el tiempo como la flor del campo bajo el sol del verano. Lo que necesitaba era discernir el corazón, ver más allá de la apariencia externa hacia las cualidades internas que harían de alguien no solo una buena esposa, sino una matriarca digna de la familia de Abraham. Y así había formulado su oración, pidiendo una señal que revelara no la belleza sino el carácter. Ofrecer agua a un viajante sediento era cortesía básica en aquellas tierras áridas, donde el agua era vida, pero ofrecer agua también a 10 camellos sedientos, cada uno de los cuales podía beber entre 30 y 40 galones después de un largo viaje por el desierto, eso era algo completamente diferente. Eso requería un corazón genuinamente generoso, un espíritu servicial que fuera más allá de las obligaciones sociales mínimas, una disposición a trabajar duro para bendecir a otros sin esperar nada a cambio. Rebeca, ajena a estos pensamientos que giraban en la mente del extraño, bajó su cántaro al pozo. El sistema era ingenioso en su simplicidad. Una cuerda larga, atada al cántaro, que se dejaba caer hasta que se escuchaba el chapoteo del agua. Luego se sacaba mano sobre mano, los músculos de los brazos trabajando con el esfuerzo familiar. El agua del pozo era fresca y cristalina, alimentada por corrientes subterráneas que fluían desde las montañas distantes. Cuando el cántaro emergió lleno hasta el borde, Rebeca lo equilibró expertamente sobre el brocal del pozo. Fue entonces cuando notó la mirada intensa del extraño sobre ella. No era una mirada lasciva o irrespetuosa, eso lo supo de inmediato. Era más bien la mirada de alguien que busca algo muy específico y cree haberlo encontrado. Había esperanza en esos ojos, pero también una especie de asombro reverente, como si estuviera presenciando la respuesta a una oración en tiempo real. «Por favor», dijo Eliezer, levantándose con cierta dificultad, sus articulaciones protestando después de horas sentado junto al pozo. «Dame de beber un poco de agua de tu cántaro». Rebeca no lo pensó 2 veces. «Bebe, señor mío», respondió con una sonrisa natural y genuina, inclinando el cántaro para que el anciano pudiera beber sin dificultad. No usó una copa, ni esperó que él sacara algún recipiente propio. Simplemente ofreció el cántaro directamente, un gesto de confianza y familiaridad que iba más allá de la cortesía formal. Eliezer bebió con gratitud, sintiendo el agua fresca deslizarse por su garganta seca después del largo día de viaje. Era agua buena, pura, sin el sabor amargo que a veces tenían los pozos en otras regiones. Mientras bebía, observó a la joven por encima del borde del cántaro. Su expresión era de paciencia amable, sin ninguna impaciencia ni incomodidad por tener que sostener el pesado recipiente mientras un extraño saciaba su sed. Cuando Eliezer terminó de beber, Rebeca no esperó instrucciones adicionales ni se preparó para retirarse. En cambio, bajó el cántaro y dijo con la misma naturalidad con la que había ofrecido agua al viajero: «También sacaré agua para tus camellos, hasta que terminen de beber». El corazón de Eliezer dio un vuelco en su pecho. Las palabras exactas de su oración, las palabras específicas que había usado para pedirle a Dios una señal clara e inequívoca, acababan de salir de la boca de esta joven sin que ella tuviera la menor idea del significado trascendental de lo que estaba ofreciendo. No era coincidencia, no podía serlo. Era la mano de Dios moviéndose en los asuntos de los hombres, orquestando encuentros divinos, respondiendo oraciones con una precisión que quitaba el aliento. Pero Eliezer, sabio por sus muchos años de servir a Abraham y observar cómo Dios trabajaba, se quedó en silencio. No dijo nada, simplemente observó para confirmar lo que su corazón ya sabía. Quería ver si las acciones de la joven coincidirían con sus palabras, si su generosidad era genuina o simplemente palabras vacías dichas por cortesía social.
Rebeca no decepcionó. Inmediatamente comenzó el arduo trabajo de sacar agua para los camellos. Bajó el cántaro al pozo una vez, 2 veces, 3 veces. Cada vez que el cántaro subía lleno, ella lo vaciaba en el abrevadero de piedra que estaba junto al pozo, especialmente construido para que los animales pudieran beber. Los camellos, sedientos después del largo viaje, bebían ávidamente, sus largos cuellos estirándose hacia el agua fresca. Era un trabajo físicamente demandante. El cántaro lleno pesaba considerablemente y sacarlo del pozo requería fuerza en los brazos y la espalda. Además, 10 camellos sedientos bebían una cantidad enorme de agua. Rebeca tuvo que bajar y subir el cántaro una y otra vez, probablemente más de 20 veces en total. El sudor comenzó a brillar en su frente. Sus brazos temblaban ligeramente con el esfuerzo, pero su expresión permanecía serena, casi alegre. No había quejas, no había suspiros de frustración, no había miradas de reproche hacia el extraño que simplemente observaba mientras ella trabajaba. Para Rebeca, esto no era un sacrificio extraordinario, era simplemente la forma en que había sido criada. La expresión natural de un corazón que había aprendido a encontrar gozo en servir a otros. Su madre le había enseñado desde pequeña que la verdadera nobleza no se medía por cuántos sirvientes tenías, sino por cuán dispuesto estabas a servir tú mismo. Las manos que sirven, le había dicho su madre incontables veces, son más santas que los labios que solo oran. Mientras trabajaba, Rebeca no sabía que cada movimiento suyo estaba siendo observado no solo por el extraño junto al pozo, sino también, en un sentido espiritual profundo, por ojos invisibles que veían más allá de las acciones físicas hacia las motivaciones del corazón. No sabía que estaba siendo evaluada, pesada en las balanzas de un propósito divino que se extendía mucho más allá de ese momento, mucho más allá de ese lugar. Cuando finalmente el último camello levantó la cabeza del abrevadero, satisfecho y rehidratado, Rebeca se enderezó y se limpió la frente con el dorso de la mano. Estaba cansada, ciertamente, pero había una satisfacción en su expresión, el tipo de satisfacción profunda que viene de saber que has hecho algo bueno sin esperar reconocimiento ni recompensa. Fue entonces cuando Eliezer finalmente habló de nuevo. Se acercó a ella llevando algo en sus manos, objetos que brillaban a la luz decreciente del atardecer. «Por favor», dijo con voz emocionada que apenas lograba controlar, «dime de quién eres hija. ¿Hay lugar en la casa de tu padre donde podamos pasar la noche?» Antes de que Rebeca pudiera responder, Eliezer le ofreció lo que llevaba en las manos. Un pendiente de oro para la nariz que pesaba medio siclo y 2 brazaletes para sus muñecas que pesaban 10 siclos. Eran joyas hermosas, del tipo que solo las familias muy ricas podían poseer, trabajadas con la habilidad de artesanos expertos. El oro brillaba con ese resplandor cálido que ha fascinado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Rebeca miró las joyas con sorpresa evidente. No era que nunca hubiera visto oro antes. Su familia era próspera y ella tenía sus propias joyas modestas. Pero había algo en estos obsequios, algo en la forma en que el extraño se los ofrecía con manos temblorosas y ojos llenos de lágrimas apenas contenidas, que le hizo comprender que esto era más que un simple agradecimiento por el agua ofrecida a un viajero. «Soy hija de Betuel», respondió Rebeca, su voz clara a pesar de la confusión que sentía, «el hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor». Al escuchar estos nombres, el rostro de Eliezer se transformó completamente. Una expresión de asombro absoluto y gratitud profunda se apoderó de sus rasgos. Cayó de rodillas allí mismo, junto al pozo, y levantó sus manos al cielo en un gesto de adoración que era imposible malinterpretar. «Bendito sea el Señor, Dios de mi amo Abraham», exclamó Eliezer con voz que resonaba con emoción pura.
que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, y me ha guiado el Señor en el camino a la casa de los hermanos de mi amo. Rebeca se quedó inmóvil, observando esta escena extraordinaria. El sol ya estaba tocando el horizonte, pintando el cielo con franjas de púrpura y naranja que parecían reflejar la intensidad emocional del momento. Alrededor del pozo, otras mujeres que habían venido a sacar agua se habían detenido, observando con curiosidad esta escena inusual. Un extraño rico de rodillas en el polvo, adorando a un Dios que ellos conocían solo vagamente, ofreciendo joyas costosas a una de las jóvenes de su comunidad. Las palabras de Eliezer habían mencionado a Abraham, y ese nombre resonó en la mente de Rebeca como una campana. Abraham, el hermano de su abuelo Nacor, el que había partido hacia Canaán hacía tantos años siguiendo el llamado de un Dios que le había prometido cosas imposibles. Ella había crecido escuchando historias sobre Abraham, relatos que se contaban en las noches cuando la familia se reunía alrededor del fuego, historias de fe extraordinaria, de cómo Abraham había dejado todo lo conocido para perseguir una promesa divina, de cómo había confiado en Dios incluso cuando todo parecía imposible. «Espera aquí», dijo Rebeca rápidamente, su mente procesando las implicaciones de todo lo que estaba sucediendo. «Correré a la casa de mi padre y les contaré sobre tu llegada». Sin esperar respuesta, Rebeca levantó las faldas de su vestido y comenzó a correr hacia la ciudad. El cántaro quedó olvidado junto al pozo, las joyas de oro brillaban en sus muñecas y su nariz mientras corría. Su corazón latía con fuerza, no solo por el esfuerzo físico, sino por la emoción inexplicable que la llenaba. Algo grande estaba sucediendo, algo que cambiaría su vida para siempre. Podía sentirlo en cada fibra de su ser. Mientras corría por las calles familiares de Harán, pasando casas que conocía desde la infancia, Rebeca sentía como si estuviera viendo todo con ojos nuevos. Era como si el mundo entero hubiera sido transformado en un instante, como si colores que antes eran opacos ahora brillaran con intensidad renovada. Las preguntas que había estado cargando en su corazón sobre su futuro y su propósito parecían estar a punto de recibir respuestas, aunque aún no sabía exactamente qué forma tomarían esas respuestas. Cuando llegó a su casa, casi sin aliento, encontró a su hermano Labán en el patio. Labán era varios años mayor que ella, un joven ambicioso con ojos siempre alertas a las oportunidades de negocio. Su primera reacción al ver las joyas que Rebeca llevaba fue de sorpresa, rápidamente seguida por interés calculador. «¿De dónde sacaste esas joyas?», preguntó Labán, acercándose para examinar los brazaletes de oro más de cerca. Sus ojos de comerciante ya estaban calculando su valor, considerando las posibilidades que representaban. Rebeca, todavía jadeando, contó rápidamente todo lo que había sucedido en el pozo. Habló del extraño que buscaba hospedaje, de cómo había mencionado a Abraham, de la forma extraordinaria en que había reaccionado al escuchar su nombre y el de su padre. Mientras hablaba, toda la familia comenzó a reunirse, atraídos por la urgencia en su voz y el brillo inusual en sus ojos. Labán, siempre rápido para actuar cuando había ganancia potencial involucrada, no esperó a escuchar toda la historia. «Ven, bendito del Señor», exclamó, usando las mismas palabras que había escuchado a su hermana mencionar, y salió corriendo hacia el pozo. Su hospitalidad no nacía enteramente de generosidad desinteresada. Las joyas que su hermana llevaba prometían que este visitante era alguien de considerable riqueza, alguien que valía la pena cultivar como contacto. Cuando Labán llegó al pozo, encontró a Eliezer todavía allí, ahora de pie junto a los camellos, esperando pacientemente como quien sabe que ha cumplido su misión, pero debe completar los protocolos apropiados. «Entra, bendito del Señor», dijo Labán, con la efusividad característica de quien busca impresionar. «¿Por qué te quedas afuera?
Yo he preparado la casa y lugar para los camellos. La casa de Betuel no era una simple vivienda. Era un complejo que reflejaba la prosperidad de la familia, con varios edificios organizados alrededor de un patio central. Había espacio de sobra para acomodar a un visitante distinguido y su caravana. Los camellos fueron llevados a un corral donde se les proporcionó paja fresca y forraje, y les quitaron las cargas que habían llevado durante todo el viaje. A Eliezer mismo se le ofreció agua para lavarse los pies, una cortesía esencial en una tierra donde los caminos polvorientos dejaban los pies cubiertos de suciedad después de cualquier viaje. Pero cuando trajeron comida para poner delante de Eliezer, el anciano levantó su mano en un gesto de rechazo cortés, pero firme. «No comeré», declaró con voz grave, «hasta que haya dicho mi mensaje». Había una solemnidad en su tono que hizo que todos los presentes se callaran y prestaran atención. Betuel, el padre de Rebeca, un hombre de mediana edad con barba gris y ojos bondadosos, se inclinó hacia adelante en su asiento. «Habla», dijo simplemente, reconociendo que estaban en presencia de asuntos que trascendían las formalidades sociales normales. Y así, con todos los miembros de la familia reunidos alrededor de él, Eliezer comenzó a contar su historia. Habló de Abraham, su amo, a quien el Señor había bendecido grandemente en todas las cosas. Habló de cómo Abraham había llegado a ser muy rico en ganado, plata, oro, siervos, siervas, camellos y asnos. Pero más importante que todas estas bendiciones materiales, habló de Sara, la esposa de Abraham, quien en su vejez había dado a luz un hijo, Isaac, el hijo de la promesa, el heredero de todas las bendiciones que Dios había jurado dar a Abraham y su descendencia. «Y mi amo me hizo jurar», continuó Eliezer, su voz tomando un tono aún más solemne, diciendo: «No tomarás mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos, en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo». El silencio en la habitación era absoluto. Todos comprendían ahora la magnitud de lo que estaba sucediendo. Este no era simplemente un encuentro social, una visita de cortesía entre parientes lejanos. Era una propuesta de matrimonio, pero no cualquier propuesta. Era una invitación a convertirse parte de algo mucho más grande, a unirse a la familia de Abraham, el hombre que había dejado Ur siguiendo el llamado de Dios, el hombre cuya fe había sido contada como justicia. Eliezer continuó su relato, describiendo su oración junto al pozo, cómo había pedido una señal específica que revelara no solo belleza superficial, sino carácter genuino. Y entonces, con voz quebrada por la emoción, describió cómo Rebeca había aparecido como respuesta directa a esa oración, cómo había cumplido cada detalle de lo que él había pedido, ofreciendo agua no solo a él, sino también a todos los camellos, sin que nadie se lo pidiera. Y cuando supe que era hija de Betuel, hijo de Nacor, hermano de mi amo Abraham, dijo Eliezer con lágrimas brillando en sus ojos, incliné mi cabeza y adoré al Señor, porque en mi camino me guió el Señor a la casa del hermano de mi amo para tomar a su hija para su hijo. El peso de estas palabras cayó sobre la familia reunida como una manta pesada. Todos los ojos se volvieron hacia Rebeca, quien había estado sentada en silencio durante todo el relato, sus manos entrelazadas sobre su regazo, su rostro mostrando una mezcla de asombro, reverencia y algo más profundo que ni ella misma podía nombrar completamente. Era como si estuviera observando su propia vida desde fuera, viendo cómo todos los hilos sueltos de su existencia de repente convergían en este momento único, tejiendo un patrón que siempre había estado allí, pero que solo ahora se revelaba completamente. Betuel y Labán intercambiaron miradas significativas. Eran hombres prácticos, acostumbrados a evaluar situaciones desde múltiples ángulos antes de tomar decisiones. Pero había algo en esta situación que trascendía el cálculo ordinario.
No se trataba simplemente de negociar un contrato matrimonial ventajoso, aunque ciertamente las implicaciones materiales eran considerables. Abraham era rico, y su hijo sería un partido excelente por cualquier estándar mundano. Pero más allá de eso, ambos hombres sentían el peso de algo sagrado en este encuentro. La sincronización era demasiado perfecta, los detalles demasiado específicos para ser mera coincidencia. Y aunque su conocimiento del Dios de Abraham era limitado, habían oído suficientes historias sobre cómo ese Dios guiaba a los que lo seguían para reconocer su mano en estos eventos. «Del Señor ha salido esto», dijo finalmente Betuel, su voz resonando con autoridad paternal, pero también con humildad ante lo que claramente percibía como un plan divino. «No podemos decirte malo ni bueno. He aquí Rebeca delante de ti. Tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu Señor, como lo ha dicho el Señor». Las palabras de su padre sonaron en los oídos de Rebeca como si vinieran de muy lejos. La habitación parecía girar ligeramente, no por mareo físico, sino por la enormidad de lo que acababa de suceder. Su futuro, que había sido una pregunta abierta apenas horas antes, acababa de ser decidido en un instante. Iba a casarse con un hombre al que nunca había visto. Iba a dejar la única tierra que había conocido para viajar a un país distante. Iba a convertirse en parte de una historia que había comenzado mucho antes de su nacimiento y que continuaría mucho después de su muerte. Eliezer, al escuchar estas palabras de aceptación, se inclinó hasta el suelo en adoración profunda. «Bendito sea el Señor», exclamó, su voz amortiguada contra el piso de tierra apisonada, «que no quitó su misericordia y su verdad de mi Señor, y que me ha guiado en el camino a la casa de los hermanos de mi amo». Entonces se levantó, y de entre los bultos que los camellos habían cargado, comenzó a sacar regalos. No eran obsequios ordinarios. Había joyas de oro y plata, trabajadas con una maestría que hablaba de los mejores artesanos de Canaán. Había vestidos de telas finas, tejidos con hilos de colores brillantes que solo los muy ricos podían permitirse. Había especias raras, perfumes exóticos, objetos de valor que hacían que incluso Labán, acostumbrado a tratar con mercancías costosas, abriera los ojos con asombro. Los regalos no eran solo para Rebeca. Eliezer también sacó obsequios valiosos para su madre y su hermano, reconociendo así la importancia de toda la familia en esta decisión trascendental. Era la dote apropiada para la novia de un hombre rico, pero más que eso, era un símbolo de respeto, una declaración de cuán preciosa era considerada Rebeca por la familia a la que estaba siendo invitada a unirse. Esa noche hubo fiesta en la casa de Betuel. Se preparó la mejor comida, se sirvió el mejor vino y hubo música y celebración como correspondía a una ocasión tan significativa. Pero Rebeca, aunque participaba en las festividades con una sonrisa en el rostro, tenía su mente en otro lugar. Se escabulló temprano de la celebración y subió al techo plano de la casa, un lugar donde a menudo iba cuando necesitaba pensar, donde el cielo abierto y las estrellas infinitas la ayudaban a poner sus pensamientos en perspectiva. La noche estaba clara, con millones de estrellas brillando en la oscuridad como diamantes esparcidos sobre terciopelo negro. Rebeca se sentó en el borde del techo, sus piernas colgando sobre el lado, y miró hacia arriba. Recordó las historias que le habían contado sobre Abraham, cómo Dios le había prometido que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo. Y ahora ella, Rebeca, estaba siendo invitada a convertirse en parte de esa promesa, a ayudar a cumplir ese destino divino. Era abrumador cuando lo pensaba de esa manera. Hasta ese día, su vida había sido simple, predecible. Se despertaba cada mañana sabiendo exactamente qué esperar. Las tareas domésticas, las conversaciones con las amigas, las cenas familiares, el ritmo cómodo de una existencia segura y conocida. Y ahora,
en el espacio de unas pocas horas, todo eso estaba a punto de cambiar radicalmente. ¿Cómo sería Isaac?, se preguntó Rebeca, mirando las estrellas. Eliezer había hablado de él con obvio afecto y respeto. Era el hijo de Abraham y Sara, nacido milagrosamente cuando sus padres ya eran ancianos, criado en la fe del único Dios verdadero, educado en los caminos de la justicia y la obediencia. Pero ¿cómo era como persona? ¿Sería amable? ¿Sería comprensivo? ¿Tendría sentido del humor? ¿La trataría con respeto y amor o simplemente la vería como un medio para un fin, una herramienta para producir herederos? Estas preguntas daban vueltas en su mente como hojas arrastradas por el viento. Y junto con las preguntas venía algo más: miedo. No era el miedo paralizante que te hace querer esconderte y evitar el peligro. Era más bien ese tipo de miedo reverente que sientes cuando estás parado al borde de algo vasto e importante, cuando sabes que estás a punto de dar un paso que cambiará todo y que no hay vuelta atrás una vez que lo hagas. ¿Estás ahí arriba, Rebeca? La voz de su madre flotó desde abajo, suave y llena de comprensión maternal. Sí, madre, respondió Rebeca. Sube, por favor. Momentos después, su madre apareció en el techo, moviéndose con la familiaridad de quien había subido esas escaleras miles de veces. Se sentó junto a su hija y por un momento ambas simplemente miraron las estrellas en silencio compartido. «¿Tienes miedo?», dijo finalmente la madre. No era una pregunta sino una declaración, dicha con la certeza de quien conoce íntimamente el corazón de su hija. «Sí», admitió Rebeca, agradecida de poder ser honesta. «Pero también siento algo más. Es como si toda mi vida hubiera estado caminando hacia este momento sin saberlo, como si cada pequeña decisión, cada acto de bondad, cada oración silenciosa me hubiera estado preparando para esto». Su madre asintió lentamente. «El Señor te ha elegido para algo especial, hija mía. No elección al azar, sino elección deliberada. Vio tu corazón cuando ofreciste agua a ese extraño y sus camellos. Vio más allá de la superficie hacia quien realmente eres». «Pero madre», dijo Rebeca, su voz apenas un susurro, «¿qué pasa si no soy suficiente? ¿Qué pasa si voy allá y descubro que no puedo estar a la altura de lo que esperan de mí? Esta no es solo cualquier familia, son el pueblo elegido de Dios. Abraham habla con Dios. ¿Cómo puedo yo, una simple chica de Harán, encajar en ese mundo?» La madre de Rebeca tomó las manos de su hija entre las suyas, manos que habían trabajado durante toda una vida, pero que aún eran suaves al tacto. «Escúchame bien, mi preciosa niña. No fuiste elegida por lo que puedes hacer, sino por quién eres. Tu corazón fiel, tu espíritu generoso, tu disposición para servir sin esperar recompensa. Esas son las cualidades que te hicieron digna de esta llamada. No necesitas ser perfecta, solo necesitas seguir siendo tú misma y confiar en que el Dios que orquestó este encuentro también te guiará en todo lo que viene después». Lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Rebeca, lágrimas que eran parte miedo, parte alivio, parte gratitud, por tener una madre que entendía tan profundamente lo que estaba sintiendo. «Te voy a extrañar», susurró. «Y yo a ti», respondió su madre, ahora también con lágrimas en los ojos. «Cada día, cada momento. Pero hay cosas más grandes que la comodidad familiar, hija. Hay destinos que debemos abrazar incluso cuando nos cuestan todo lo que conocemos. Y tú, mi amada Rebeca, has sido llamada a uno de esos destinos». Permanecieron allí en el techo durante horas, madre e hija, hablando sobre todo y sobre nada, sabiendo que pronto estarían separadas por cientos de kilómetros y que los momentos como este se volverían preciosos recuerdos en lugar de experiencias cotidianas. Hablaron sobre los deberes de una esposa, sobre cómo mantener la fe cuando todo pareciera difícil, sobre el significado del amor verdadero y el compromiso duradero.
El amor, le dijo su madre en un momento particularmente poignante, no es ese sentimiento de mariposas en el estómago que sientes cuando conoces a alguien nuevo. Ese sentimiento es hermoso pero fugaz. El amor real es una decisión que tomas cada día de seguir siendo fiel, de seguir dando, de seguir eligiendo a esa persona incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Es trabajo, sí, pero es el tipo de trabajo que alimenta el alma en lugar de agotarla. Cuando finalmente descendieron del techo, el amanecer estaba comenzando a pintar el horizonte de rosa y dorado. Rebeca se sentía transformada de alguna manera, como si la conversación con su madre hubiera solidificado algo dentro de ella, convirtiendo la incertidumbre temblorosa en determinación firme. La mañana llegó demasiado rápido. Eliezer, ansioso por regresar a su amo con la buena noticia, estaba listo para partir. Había esperado pacientemente durante la noche, respetando las costumbres familiares y permitiendo que Rebeca tuviera tiempo con su familia, pero ahora su sentido de urgencia era palpable. «Déjanos retener a la joven por lo menos 10 días», sugirió el hermano y la madre de Rebeca cuando Eliezer expresó su deseo de partir inmediatamente. «Después se irá». Era una solicitud razonable. 10 días para preparar el viaje, para que Rebeca pudiera despedirse apropiadamente de todos los que amaba, para reunir las pertenencias que querría llevar a su nueva vida. Pero Eliezer, sintiendo el peso de su misión y ansioso por completarla, respondió con respeto pero firmeza: «No me detengáis, ya que el Señor ha prosperado mi camino. Dejadme ir para que vuelva a mi Señor». La decisión, reconocieron todos, debía ser de Rebeca misma. Era su vida, su futuro, su elección en última instancia. Así que llamaron a la joven y le preguntaron directamente: «¿Irás tú con este hombre?». El momento se congeló en el tiempo. Todos en la habitación contenían la respiración, esperando la respuesta de Rebeca. Ella podía decir que no, podía pedir más tiempo, podía retroceder de este precipicio aterrador hacia la seguridad de lo conocido. Nadie la juzgaría. Era una decisión enorme. Después de todo, dejar todo para casarse con un desconocido en una tierra lejana. Pero Rebeca, pensando en las estrellas de la noche anterior, pensando en la conversación con su madre, pensando en ese momento junto al pozo cuando sintió que su destino la estaba llamando, respondió sin vacilación: «Sí, iré». 2 palabras simples, pero cargadas con el peso de una decisión que cambiaría el curso de la historia. 2 palabras que requerían más coraje del que la mayoría de las personas jamás tendrían que reunir. 2 palabras que transformarían a una joven de Harán en una de las matriarcas más veneradas de toda la historia bíblica. La despedida fue desgarradora. Su madre la abrazó con fuerza, susurrando bendiciones y consejos en su oído. Su padre, normalmente un hombre de pocas palabras, habló extensamente sobre lo orgulloso que estaba de ella, de su valentía, de su fe. Incluso Labán, generalmente más preocupado por los negocios que por las emociones, parecía genuinamente conmovido por la partida de su hermana menor. «Hermana nuestra, sé madre de millares», dijeron como bendición final, «y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos». Eran palabras proféticas, aunque nadie en ese momento comprendiera completamente cuán literalmente se cumplirían. Rebeca, con lágrimas corriendo por sus mejillas, pero con determinación brillando en sus ojos, subió a uno de los camellos. Con ella iban sus nodrizas y criadas, mujeres que habían cuidado de ella desde la infancia y que ahora la acompañarían a esta nueva fase de su vida. El viaje de regreso a Canaán fue largo y arduo, días y días cruzando paisajes que cambiaban gradualmente de familiar a extraño, de las colinas verdes de Harán a las tierras más áridas del sur. Rebeca tenía mucho tiempo para pensar durante ese viaje, demasiado tiempo quizás.
Los camellos se balanceaban con su paso característico, y el sol caía implacable sobre la caravana que avanzaba lentamente hacia su destino. Durante el viaje, Eliezer se convirtió en su mentor no oficial, aunque ninguno de los dos usó jamás esa palabra. El anciano sirviente sentía una responsabilidad profunda hacia esta joven que había confiado su futuro completo a una promesa y una oración. Y así, mientras viajaban, le contaba historias. Historias sobre Abraham y cómo había dejado Ur cuando Dios lo llamó sin saber exactamente a dónde iba. Historias sobre Sara y su fe inquebrantable a pesar de décadas de espera por el hijo prometido. Historias sobre Isaac, el niño milagroso nacido cuando su madre tenía 90 años. Isaac es un hombre de oración, le dijo Eliezer una noche mientras acampaban bajo las estrellas. Diferente a su padre en muchas maneras, pero con la misma fe profunda. Donde Abraham era audaz y aventurero, Isaac es más contemplativo, más interno, pero no confundas quietud con debilidad. Tiene la fuerza de la roca sólida, la clase de fuerza que no necesita alardear para ser reconocida. Estas palabras consolaban a Rebeca y al mismo tiempo incrementaban su anticipación. Cada día que pasaba la acercaba más a este hombre que sería su esposo. Este extraño que ya estaba comenzando a ocupar sus pensamientos constantemente. Se encontraba imaginando cómo sería, qué dirían cuando finalmente se conocieran, si sentirían esa conexión instantánea que las historias románticas prometían, o si su amor sería algo que tendrían que construir ladrillo por ladrillo con el tiempo. Eliezer también le enseñaba sobre el Dios de Abraham, un Dios muy diferente a las deidades que la gente de Harán adoraba. No está hecho de madera o piedra, explicaba Eliezer con pasión creciente en su voz. No vive en un templo construido por manos humanas. Es el creador de todo lo que existe, el que habló, y los mundos comenzaron a existir. Pero aquí está la parte increíble. A pesar de su poder infinito, se preocupa por cada uno de nosotros individualmente. Escucha cuando oramos. Guía nuestros pasos. Tiene un plan y un propósito para cada vida. Estas enseñanzas calaban hondo en el corazón de Rebeca. Ella había creído en lo divino desde niña. Había sentido que había más en la existencia que simplemente lo que podían ver sus ojos. Pero esta idea de un Dios personal que se involucraba activamente en las vidas humanas, que orquestaba encuentros en pozos y respondía a oraciones específicas, esto era algo completamente nuevo y emocionante. Cuéntame más sobre Sara, pidió Rebeca una tarde mientras descansaban del calor del mediodía. ¿Cómo era ella? Eliezer sonrió, sus ojos adquiriendo ese brillo distante que tienen las personas cuando recuerdan a alguien amado que ya no está. Sara era extraordinaria, comenzó. Hermosa, sí, pero su belleza real venía de dentro. Tenía dignidad, gracia, pero también un espíritu fuerte. No era una mujer que simplemente obedeciera ciegamente. Cuestionaba, discutía, se reía incluso cuando parecía imposible reír. Hizo una pausa, su expresión tornándose más seria. Pero lo más importante que puedo decirte sobre Sara es esto. Aprendió a confiar completamente en Dios, incluso cuando todo su mundo parecía contradecir lo que Él había prometido. Durante décadas esperó el hijo prometido y durante décadas su vientre permaneció vacío. Hubo momentos de duda. Sí, hubo momentos cuando intentó tomar el asunto en sus propias manos. Pero al final su fe triunfó. Y cuando finalmente Isaac nació, su gozo fue tan completo que nombró al niño Risa. ¿Y cómo murió?, preguntó Rebeca suavemente, sabiendo que esta era una pregunta delicada, pero necesitando comprender completamente la historia en la que estaba entrando. Murió hace poco, respondió Eliezer, su voz cargada de emoción. En Hebrón, en la tierra de Canaán, Abraham compró una cueva, la cueva de Macpela, como lugar de sepultura para ella. Pagó el precio completo en plata,
asegurándose de que nadie pudiera nunca disputar su derecho a esa tierra. Fue un acto de amor, sí, pero también un acto de fe, porque esa cueva es su declaración de que esta tierra prometida, es realmente suya y de sus descendientes para siempre. Rebeca absorbía cada historia, cada detalle, construyendo en su mente un retrato de la familia en la que estaba entrando. Era una familia marcada por encuentros divinos, por promesas extraordinarias, por fe que iba más allá de lo razonable hacia lo milagroso. Y ahora ella, Rebeca de Harán, iba a convertirse en parte de ese legado. Había momentos durante el viaje cuando la realidad de lo que había hecho la golpeaba con fuerza nueva. Momentos cuando se despertaba en medio de la noche, desorientada por el paisaje desconocido, añorando desesperadamente la comodidad de su propia cama, el sonido familiar de la respiración de su madre en la habitación contigua. Momentos cuando el miedo amenazaba con abrumarla, cuando se preguntaba si había cometido un error terrible al aceptar tan rápidamente partir con Eliezer. En esos momentos oscuros del alma, Rebeca aprendió a hacer algo que se convertiría en una práctica de toda la vida. Oraba. No las oraciones formales y ritualizadas que había aprendido de niña, sino conversaciones honestas y vulnerables con el Dios que estaba empezando a conocer. Si realmente me has elegido para esto, susurraba en la oscuridad de su tienda, entonces dame la fuerza para seguir adelante. Dame el coraje para ser quien necesito ser. Y por favor, haz que Isaac sea un hombre con quien pueda construir algo real, algo duradero. Y cada vez que oraba así, sentía una paz descender sobre ella, una tranquilidad que no venía de circunstancias externas, sino de una fuente más profunda. Era como si una voz silenciosa estuviera susurrando a su corazón. Confía, sigue adelante. No te he traído hasta aquí para abandonarte. Después de muchos días de viaje, finalmente entraron en la tierra de Canaán. El paisaje aquí era diferente a todo lo que Rebeca había conocido. Había colinas ondulantes, cubiertas de olivos y viñedos, valles fértiles donde pastaban rebaños, y en la distancia, montañas que se alzaban majestuosas contra el cielo azul. Era hermoso de una manera salvaje y antigua, una tierra que parecía resonar con historia y promesa. Eliezer guió la caravana hacia Beer Lahai Roi, donde Isaac estaba viviendo en ese momento. El nombre significaba el pozo del viviente que me ve, un nombre con su propia historia que Rebeca aún no conocía, pero que llegaría a aprender con el tiempo. Era tarde en la tarde cuando llegaron. Esa misma hora mágica, cuando Rebeca había salido a sacar agua del pozo en Harán tantas semanas atrás. El sol estaba bajo en el horizonte, pintando todo con esa luz dorada y suave que hace que el mundo entero parezca un poco más hermoso, un poco más lleno de posibilidad. Y fue entonces cuando Rebeca lo vio. Había un hombre caminando solo en el campo, claramente absorto en meditación profunda. Su figura se recortaba contra el cielo del atardecer. Incluso desde la distancia había algo en su postura, en la forma en que se movía, que hacía que el corazón de Rebeca comenzara a latir más rápido. ¿Quién es aquel hombre que viene por el campo hacia nosotros?, preguntó Rebeca, señalando hacia la figura solitaria. Eliezer siguió su mirada, y una sonrisa amplia se extendió por su rostro curtido. «Es Isaac, mi señor», respondió con obvio afecto y orgullo. En ese momento, todo cambió para Rebeca. Este no era ya un concepto abstracto, un extraño sin rostro que existía solo en historias y descripciones. Este era un hombre real, con carne y hueso, caminando hacia ella. Este era el hombre con quien compartiría el resto de su vida, el padre de sus futuros hijos, su compañero en el cumplimiento del propósito divino. Rápidamente, siguiendo las costumbres de modestia de su tierra, Rebeca tomó su velo y se cubrió el rostro.
No era un acto de vergüenza, sino de respeto, una declaración de que reconocía el significado de este momento, la santidad de este primer encuentro con el hombre que sería su esposo. Isaac también los había visto y estaba caminando hacia la caravana con paso acelerado. Cuando llegó lo suficientemente cerca para ser visto claramente, Rebeca notó que era más joven de lo que había imaginado, probablemente alrededor de 40 años. Había una cualidad gentil en sus rasgos, pero también fuerza, especialmente en sus ojos, que parecían capaces de ver más allá de las superficies hacia verdades más profundas. Eliezer desmontó rápidamente y fue a encontrarse con su amo, cayendo de rodillas en un gesto de respeto y deferencia. Las palabras fluyeron de él en un torrente de emoción contenida mientras relataba todo lo que había sucedido. El viaje a Harán, la oración junto al pozo, cómo Rebeca había aparecido exactamente como él había pedido, la respuesta favorable de su familia y el viaje de regreso. Durante todo este relato, Isaac escuchaba atentamente, sus ojos moviéndose repetidamente hacia la figura velada de Rebeca que permanecía sobre su camello, inmóvil, pero increíblemente consciente de cada palabra que se decía, de cada mirada que se dirigía en su dirección. Cuando Eliezer terminó su historia, Isaac se acercó al camello donde Rebeca estaba sentada. Extendió su mano para ayudarla a descender, y cuando sus manos se tocaron por primera vez, ambos sintieron algo pasar entre ellos, una chispa de reconocimiento que iba más allá de lo físico hacia algo espiritual y profundo. «Shalom», dijo Isaac suavemente, usando la palabra tradicional de saludo que significaba paz. Pero la forma en que la dijo, con tanta calidez y sinceridad genuina, hizo que la palabra sonara como una promesa, como una bendición. «Shalom», respondió Rebeca, su voz apenas un susurro detrás del velo. Isaac la llevó entonces a la tienda que había sido de Sara, su madre. Era un gesto cargado de significado, una declaración de que estaba invitando a Rebeca no solo a ser su esposa, sino a ocupar el lugar de honor y autoridad que su madre había tenido. La tienda era espaciosa y estaba bien equipada, con todos los artículos necesarios para la vida doméstica y más. Pero más allá de los objetos materiales, la tienda estaba impregnada con la presencia de Sara, con los recuerdos de la mujer extraordinaria que había vivido allí durante tantos años. Dentro de esa tienda, Isaac tomó a Rebeca como su esposa. No hubo ceremonia elaborada, no hubo semanas de celebración, como era costumbre en algunas culturas. La unión fue simple, íntima, significativa en su simplicidad misma. Era como si ambos comprendieran que lo que estaba sucediendo entre ellos era más grande que los rituales externos, más profundo que las celebraciones públicas. Y cuando finalmente se unieron como marido y mujer, cuando los velos cayeron tanto literal como metafóricamente y pudieron verse el uno al otro sin barreras, descubrieron algo hermoso, que la atracción física que sentían estaba entrelazada con una conexión espiritual más profunda, que el deseo de sus cuerpos reflejaba un anhelo de sus almas por complementarse y completarse mutuamente. El texto sagrado dice simplemente, la amó y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Esas palabras aparentemente simples esconden profundidades de emoción y significado. Isaac había estado de luto por Sara durante 3 años, 3 años de dolor que lo había cambiado fundamentalmente, haciéndolo más introspectivo, más consciente de la fragilidad de la vida humana y la solidez de la gracia divina. Rebeca llegó a su vida como bálsamo para esa herida, no porque reemplazara a Sara o borrara su memoria, sino porque trajo nueva vida, nueva alegría, nueva esperanza. Y en el proceso de amar a Rebeca, de abrirse nuevamente a la posibilidad de conexión profunda con otro ser humano, Isaac encontró sanación para su espíritu herido.
Para Rebeca, los primeros días y semanas en su nuevo hogar fueron un periodo de ajuste intenso. Todo era diferente, el paisaje, las costumbres, incluso el idioma, tenía sutiles diferencias con el dialecto que se hablaba en Harán. Hubo momentos de profunda nostalgia, noches cuando lloraba silenciosamente por la familia que había dejado atrás, días cuando se sentía abrumada por la responsabilidad de ser la esposa de Isaac, la nueva matrona de una familia con un destino divino. Pero a través de todo, su corazón fiel la sostuvo. Recordaba las palabras de su madre en el techo aquella última noche en Harán. No fuiste elegida por lo que puedes hacer, sino por quien eres. Y así, en lugar de tratar de convertirse en alguien diferente, en lugar de intentar estar a la altura de algún estándar imaginario de perfección, Rebeca simplemente siguió siendo ella misma, generosa, trabajadora, compasiva, dispuesta a servir. Isaac reconoció estas cualidades y las valoró profundamente. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, su amor por Rebeca creció más profundo y más fuerte. Había encontrado no solo una esposa hermosa, sino una compañera verdadera, alguien con quien podía compartir no solo la cama, sino también sus pensamientos más profundos, sus dudas más secretas, sus esperanzas más preciadas. Juntos establecieron patrones de vida que perdurarían por décadas. Cada mañana oraban juntos, agradeciendo a Dios por la luz de un nuevo día y pidiendo sabiduría para vivirlo bien. Cada noche compartían las experiencias del día, hablando no solo de los eventos externos, sino de lo que esos eventos revelaban sobre el carácter de Dios y su plan para sus vidas. Rebeca aprendió a administrar una casa grande, supervisando a los sirvientes, asegurándose de que los rebaños fueran cuidados apropiadamente, que la hospitalidad se extendiera a los visitantes, que las provisiones estuvieran siempre preparadas. Pero lo hacía todo con ese mismo espíritu generoso que había mostrado junto al pozo en Harán. Los sirvientes la amaban porque los trataba con dignidad y respeto, no como herramientas sin valor, sino como seres humanos con sus propios sueños y desafíos. Isaac, observando cómo su esposa manejaba estas responsabilidades con tanta gracia, se sentía cada vez más agradecido por el Dios que la había traído a su vida. «Eres un regalo», le decía a menudo, sus ojos brillando con amor genuino. No solo para mí, sino para toda nuestra familia, para todo nuestro pueblo. Los años pasaron, y con ellos llegó un desafío que probaría el corazón fiel de Rebeca de maneras que nunca había imaginado. No podía concebir. Mes tras mes, año tras año, su vientre permanecía vacío. En una cultura donde la fertilidad era vista como bendición divina y la esterilidad como maldición, esto era más que una simple decepción personal. Era una crisis existencial que amenazaba con socavar todo el propósito de su matrimonio. Rebeca veía a otras mujeres de la comunidad embarazadas. Veía cómo sus vientres crecían redondos con nueva vida. Escuchaba los llantos de bebés recién nacidos y cada vez sentía una punzada de dolor tan agudo que casi la doblaba por la mitad. «¿Por qué?», preguntaba en sus oraciones nocturnas. «¿Por qué me trajiste aquí si no puedo cumplir el propósito más básico de una esposa? ¿Cómo puede continuar la promesa de Abraham si Isaac no tiene herederos?» Había momentos oscuros cuando la duda amenazaba con consumirla completamente. Momentos cuando se preguntaba si había malinterpretado todo, si tal vez el encuentro en el pozo había sido simplemente coincidencia y no diseño divino. Momentos cuando la tentación de desesperarse era casi irresistible. Pero su corazón fiel, ese mismo corazón que la había sostenido a través del viaje desde Harán, que la había ayudado a adaptarse a una nueva tierra y una nueva vida, la sostuvo también a través de esta prueba.
En lugar de volverse amarga, en lugar de culpar a Dios o a su esposo o a sí misma, Rebeca elegía cada día seguir creyendo, seguir esperando, seguir amando. Isaac, viendo el dolor de su esposa, también sufría profundamente. Pero él había crecido escuchando la historia de cómo su propia madre había esperado décadas por su nacimiento. Había sido testigo de la fidelidad de Dios en su propia vida de maneras innumerables. Y así, en lugar de aceptar pasivamente la esterilidad de Rebeca como un destino inmutable, hizo lo único que sabía hacer: oró. El texto sagrado nos dice: y oró Isaac al Señor por su mujer, que era estéril, y lo aceptó el Señor, y concibió Rebeca su mujer. Esas palabras simples esconden años de súplica persistente, de fe que se negaba a rendirse incluso cuando las circunstancias parecían imposibles. Cuando finalmente Rebeca concibió después de 20 años de matrimonio, su gozo era indescriptible. Pero el embarazo no fue fácil. Los bebés, porque resultó que eran gemelos, luchaban dentro de su vientre con tal violencia que ella sentía que no podría soportarlo. Si es así, clamó en su angustia, ¿para qué vivo yo? Era una pregunta nacida del dolor físico extremo, pero también reflejaba una búsqueda más profunda de significado. Rebeca había aprendido a no simplemente aceptar las circunstancias, sino a buscar entender qué estaba tratando de enseñarle Dios a través de ellas. Y así, con la misma valentía con la que había aceptado partir hacia una tierra desconocida, fue a consultar al Señor sobre lo que estaba sucediendo. La respuesta que recibió fue profética y perturbadora. 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Estas palabras revelarían su significado completo solo con el tiempo. Cuando finalmente dio a luz, el primer bebé salió rojizo y todo velludo, y lo llamaron Esaú. Inmediatamente después salió su hermano, con su mano asida al talón de Esaú, y lo llamaron Jacob. Rebeca miró a estos 2 bebés tan diferentes desde el principio y supo que su vida había entrado en una nueva fase de complejidad. Ya no era simplemente la esposa de Isaac, la matriarca de una familia. Ahora era madre, y no de cualquier niño, sino de 2 que estaban destinados a ser fundadores de naciones, cuyas elecciones y conflictos resonarían a través de generaciones. Los años de crianza que siguieron pusieron a prueba el corazón fiel de Rebeca de maneras completamente nuevas. Esaú creció para ser un hombre de campo, un cazador hábil que amaba la libertad sensorial, emocionante del mundo exterior. Jacob era más tranquilo, más dado a la reflexión, más interesado en las cosas del espíritu que en las hazañas físicas. Era, en muchas maneras, más parecido a Isaac. Isaac naturalmente se inclinaba hacia Esaú, disfrutando la carne de caza que su hijo le traía, admirando su fuerza física y su habilidad en el campo. Pero Rebeca, recordando la profecía que había recibido durante su embarazo, observaba a Jacob con especial atención. Veía en él cualidades que reconocía como esenciales para el cumplimiento de la promesa de Abraham: una mente aguda, una capacidad para pensar estratégicamente y, lo más importante, un hambre por las cosas espirituales que Esaú parecía carecer. Esta diferencia en el afecto parental por sus hijos crearía tensiones que eventualmente llevarían a uno de los episodios más controvertidos en la vida de Rebeca. Cuando Isaac envejeció y sus ojos se debilitaron tanto que ya no podía ver, decidió bendecir a Esaú antes de morir, dándole la bendición del primogénito a pesar de la profecía que Rebeca había recibido de que el mayor serviría al menor. Rebeca, al enterarse de esto, se enfrentó a un dilema terrible. Por un lado, honrar a su esposo era un valor fundamental para ella. Por otro lado, estaba la palabra profética de Dios.
la revelación que había recibido antes del nacimiento de los gemelos. ¿Qué debía hacer cuando estos dos valores parecían estar en conflicto directo? Lo que hizo fue controvertido y ha sido debatido por estudiosos y teólogos durante milenios. Planeó un engaño, instruyendo a Jacob para que se hiciera pasar por Esaú y recibiera la bendición que Isaac pretendía dar a su hermano mayor. Preparó comida que sabía como la caza de Esaú, vistió a Jacob con las ropas de su hermano, cubrió sus manos y cuellos suaves con pieles de cabrito para imitar la aspereza velluda de Esaú. Era un plan audaz, arriesgado, éticamente cuestionable desde muchas perspectivas. Y cuando Isaac, después de dar la bendición, descubrió el engaño, su angustia fue profunda y terrible. Esaú lloró con llanto grande y muy amargo, sintiendo la traición no solo de su hermano, sino también, implícitamente, de su madre. ¿Por qué hizo esto Rebeca? ¿Era simple favoritismo materno? ¿Era manipulación egoísta? ¿O era fe actuando de manera imperfecta pero sincera para asegurar el cumplimiento de la palabra profética de Dios? La verdad, como suele ser el caso con las vidas humanas reales, era probablemente compleja. Rebeca actuó desde un lugar de fe genuina en la promesa de Dios, pero sus métodos mostraban las limitaciones de su comprensión, la imperfección inherente en todos los intentos humanos de ayudar a Dios a cumplir sus propósitos. Como Abraham y Sara antes que ella, cuando intentaron ayudar a Dios, dándole a Abraham una concubina, Rebeca aprendió que la fe verdadera a veces requiere esperar en Dios en lugar de manipular circunstancias. Las consecuencias de sus acciones fueron inmediatas y dolorosas. Esaú juró matar a Jacob tan pronto como Isaac muriera. Rebeca, al darse cuenta del peligro, tuvo que enviar a Jacob lejos, de vuelta a Harán, donde ella misma había crecido, con la esperanza de que después de un tiempo la ira de Esaú se calmara. «Vete a casa de Labán, mi hermano, en Harán», le dijo a Jacob con el corazón rompiéndose, «y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se aplaque». «Algunos días», dijo, pero ambos sabían que probablemente serían años. Y así Rebeca, que había dejado a su propia familia en Harán para venir a Canaán, ahora enviaba a su hijo favorito de regreso al lugar de donde ella había venido. La ironía no se le escapaba, y el dolor de separarse de Jacob era casi insoportable. Había esperado 20 años por tener hijos, y ahora tenía que dejar ir a uno de ellos, posiblemente para nunca volverlo a ver. De hecho, la tradición sugiere que Rebeca nunca volvió a ver a Jacob. Murió mientras él estaba en Harán, y fue enterrada en la cueva de Macpela junto a Abraham y Sara. Jacob solo regresaría años después de su propia jornada de transformación en tierra extranjera, después de su propio encuentro con el Dios de su padre y su abuelo. Pero incluso en esto, incluso en el dolor de la separación y las consecuencias de decisiones cuestionables, el corazón fiel de Rebeca brillaba a través. Porque al final de su vida había aprendido lecciones profundas sobre la naturaleza de la fe, sobre la diferencia entre confiar en Dios y tratar de controlar los resultados, sobre cómo el amor verdadero a veces requiere soltar en lugar de aferrarse. Sus últimos años con Isaac fueron marcados por una ternura más profunda, una apreciación por el compañero que había estado a su lado a través de décadas de gozo y dolor. Habían envejecido juntos, habían enfrentado juntos la esterilidad y luego la complejidad de criar gemelos competitivos. Habían navegado juntos el dolor de ver a su familia dividida por celos y conflicto. Y a través de todo, su amor había permanecido constante. No el amor de emoción superficial que se desvanece con la primera dificultad, sino ese amor profundo y duradero que su madre le había descrito en el techo en Harán tantos años atrás. Una decisión renovada cada día de ser fiel, de seguir dando, de seguir eligiendo al otro incluso cuando era difícil.
El legado de Rebeca se extendería mucho más allá de su propia vida. A través de Jacob, quien después de su tiempo en Harán regresaría transformado y reconciliado eventualmente con Esaú, vendría la nación de Israel. Las 12 tribus descenderían de él, y a través de ellas vendría eventualmente el linaje del Mesías prometido. Pero más allá de este legado genealógico, Rebeca dejó algo igualmente valioso, un ejemplo de lo que significa tener un corazón verdaderamente fiel, un corazón que dice sí a la aventura divina incluso cuando asusta, un corazón que sirve generosamente sin esperar recompensa, un corazón que persevera a través de la decepción y el dolor sin volverse amargo. Un corazón que ama profunda y consistentemente a través de décadas de vida compartida. Un corazón que, aunque imperfecto y capaz de error, permanece siempre orientado hacia el propósito divino. Las generaciones que vinieron después recordarían a Rebeca no como una mujer perfecta sin fallos, porque tal mujer nunca ha existido, sino como una mujer cuyo corazón fiel la hizo digna de ser contada entre las matriarcas de la fe. Los niños crecerían escuchando la historia de cómo ella ofreció agua a un extraño y sus camellos, y aprenderían sobre generosidad. Los jóvenes escucharían sobre su valentía al dejar todo lo conocido por amor a un hombre que nunca había visto, y aprenderían sobre fe. Los casados reflexionarían sobre su amor duradero con Isaac, y aprenderían sobre compromiso. Los padres pensarían en sus complejas relaciones con sus hijos gemelos y aprenderían sobre las dificultades de criar a la próxima generación. Cada generación encontraría en su historia lecciones relevantes para sus propias vidas, porque las verdades que la vida de Rebeca ilustraba eran universales y eternas. La importancia del carácter sobre la apariencia. El valor de la generosidad, que fluye naturalmente de un corazón bueno, el poder de la fe que confía en Dios incluso cuando el camino no está claro, la belleza del amor que crece más profundo con el tiempo, la complejidad de ser humano y tratar de seguir a Dios imperfectamente pero sinceramente. En las noches, cuando las familias se reunían alrededor del fuego, cuando los abuelos contaban historias a los nietos con ojos brillantes por la luz de las llamas, la historia de Rebeca se contaba una y otra vez, y cada vez que se contaba, algo de su espíritu, algo de ese corazón fiel que había definido su vida, se transmitía a los oyentes. Las mujeres jóvenes que se preguntaban sobre su futuro, que se sentían perdidas o confundidas sobre su propósito, encontraban esperanza en saber que Rebeca también había tenido preguntas, también había sentido miedo, pero había elegido dar ese paso de fe de todos modos. Los hombres que amaban a sus esposas aprendían de Isaac cómo el amor verdadero se nutre a través de la oración, la comunicación honesta y la apreciación constante. Los padres que luchaban con dinámicas familiares complicadas encontraban consuelo en saber que incluso las familias elegidas por Dios enfrentan conflictos y desafíos. Y así, aunque su cuerpo descansaba en la cueva de Macpela junto a los otros patriarcas y matriarcas, el espíritu de Rebeca vivía en cada acto de generosidad desinteresada. Vivía en cada decisión valiente de seguir a Dios, incluso cuando el costo es alto. Vivía en cada matrimonio donde el amor elegía diariamente ser fiel. Vivía en cada corazón que, a pesar de las imperfecciones y los errores, se mantenía orientado hacia la luz divina. Las estrellas que Rebeca había mirado aquella última noche en Harán seguían brillando en el cielo nocturno de Canaán. Las mismas estrellas que Abraham había visto cuando Dios le prometió descendencia innumerable. Y bajo esas estrellas, generación tras generación, aprendía las lecciones que la vida de Rebeca enseñaba. Aprendían que la verdadera belleza es interior, que reside en el carácter más que en la apariencia física.
Aprendían que la generosidad genuina no calcula el costo, sino que da libremente del corazón. Aprendían que la fe a veces requiere dar pasos hacia lo desconocido, confiando en que Dios guía incluso cuando el camino no está iluminado. Aprendían que el amor verdadero es una decisión constante más que un sentimiento fugaz. Aprendían que todos cometemos errores, pero que la fidelidad del corazón cuenta más que la perfección de las acciones. El legado de Rebeca era, en última instancia, un legado de esperanza. Esperanza de que una vida ordinaria puede convertirse en extraordinaria cuando se vive con un corazón fiel. Esperanza de que nuestras decisiones, grandes y pequeñas, importan en el gran esquema del plan divino. Esperanza de que Dios puede usar incluso nuestras imperfecciones y errores para sus propósitos. Esperanza de que el amor puede perdurar a través de décadas y dificultades. Esperanza de que la fe, aunque imperfecta, es vista y honrada por el Dios que conoce los corazones. Y cuando los ancianos terminaban de contar la historia, cuando el fuego se reducía a brasas brillantes y los niños comenzaban a cabecear de sueño, siempre con